La fregona se movía por el suelo con movimientos lentos y constantes, de un lado a otro, de un lado a otro. El hombre que lo empujó había hecho el mismo movimiento miles de veces antes. Su nombre era Marcus Cole y había sido el cuidador de la estación orbital Verantis 7 durante 6 años. La estación era enorme. Flotó en el espacio como una pequeña ciudad hecha de metal y vidrio. Decenas de especies exóticas recorrían cada día sus pasillos. Vinieron aquí para negociar, hacer tratos que afectaron a planetas enteros. Verantis 7 era uno de los lugares más importantes de la galaxia y Marcus limpió el suelo. Pasó un grupo de comerciantes de Torbani. Eran seres altos, de piel azul y 4 brazos. Hablaron en voz alta de un contrato de transporte por valor de millones de créditos. Ninguno de los dos miró a Marcus. Para ellos, él ni siquiera estaba allí. Él era solo parte de la estación, como las paredes o las luces. Esto era normal. Siempre ha sido así desde que los humanos se unieron a la Sociedad Galáctica hace 15 años. La humanidad celebró cuando entró en contacto por primera vez con vida extraterrestre. Pensaron que estaban entrando en una nueva era de admiración y cooperación. En cambio, encontraron una galaxia que fue civilizada hace 100.000 años. Los humanos eran recién llegados, primitivos. Su tecnología estaba ridículamente desactualizada. Su historia fue vergonzosamente corta. Su planeta era pequeño y sin importancia. Las poderosas especies del Consejo de Hegemonía debatieron si permitir que los humanos se unieran a su civilización. Al final, decidieron que los humanos podrían ser útiles para una cosa. Mano de obra barata. Los humanos eran duros. Podrían trabajar muchas horas. No se quejaron mucho. Y podrían sobrevivir en condiciones que matarían a especies más delicadas. Así, los humanos se extendieron por la galaxia como conserjes, trabajadores portuarios, mineros y sirvientes. Limpiaron el desastre que hicieron las personas importantes. Llevaban cajas que necesitaban transportar personas importantes. Repararon máquinas que la gente importante no se molestaba en arreglar por sí misma. Marcus entendió todo esto. Había escuchado los insultos innumerables veces. Monos primitivos. Criaturas sucias. Vermen. Los extraterrestres dijeron estas cosas abiertamente, justo enfrente de los trabajadores humanos. ¿Por qué ocultarían su desprecio? No era como si los humanos importaran. Terminó de limpiar el pasillo y empujó el carrito a la siguiente sección. Un oficial Skarian caminó hacia él. Los Skarians eran una especie de reptil con escamas verdes y ojos amarillos. Eran conocidos en toda la galaxia como guerreros feroces. Llevaba el uniforme de la Guardia Galáctica, la fuerza militar de élite que protegía la estación. El oficial no se alejó. Caminó hacia adelante, esperando que Marcus se apartara de su camino. Marcus retrocedió contra la pared, arrastrando su carrito con él. El Skarian pasó sin siquiera mirarlo. Asqueroso humano, murmuró el oficial. No deberían permitir que los de su especie entren en las secciones superiores. Marco no dijo nada. Su rostro no mostró nada. Simplemente esperó hasta que el oficial se fue y continuó empujando su carrito. Él conocía a ese oficial. Su nombre era Subcomandante Drevik. Tenía 43 años. Tenía una adicción al juego que ocultaba a sus superiores. Ingresó su código de seguridad cada vez usando el mismo patrón de 4 dígitos, 7-7-3, 1. Estaba teniendo una aventura con un oficial del Departamento de Comunicaciones. Su ruta de patrulla lo llevaba todas las noches a las 9 en punto por delante de la residencia del embajador. Marcus sabía todo esto porque Marcus observaba. Él escuchó. Lo recordó. Nadie le prestó atención al conserje. Nadie guardó sus palabras ante el equipo de limpieza. Nadie se dio cuenta cuando el trabajador de mantenimiento permanecía en un pasillo demasiado tiempo o se acercaba demasiado durante una conversación. ¿Por qué ellos harían eso? Él era solo un humano. Los humanos apenas eran lo suficientemente inteligentes como para empujar un trapeador. Durante 6 años, Marcus limpió cada sección de la estación. Conocía el diseño mejor que los ingenieros que lo construyeron. Conocía los horarios de las patrullas mejor que los jefes de seguridad que los elaboraban.
Conocía los últimos secretos de docenas de poderosos alienígenas que nunca le habían mirado a la cara. Llegó a la plataforma de observación y comenzó a limpiar los grandes ventanales que daban al espacio. La vista era hermosa. Las estrellas ardían en la oscuridad. Una nebulosa distante pintó el vacío en tonos púrpura y dorado. Los barcos iban y venían, transportando mercancías y pasajeros de miles de mundos diferentes. Un grupo de oficiales de la Guardia Galáctica estaba cerca, hablando en voz baja. Llevaban uniformes negros y plateados que los marcaban como los mejores soldados de la galaxia. Cada uno fue seleccionado entre los mejores guerreros de su especie. Cada uno de ellos se entrenó durante años en técnicas de combate, sistemas de armas y operaciones tácticas. Marcus limpió la ventana y escuchó. El comandante Borat está impaciente, dijo uno de ellos. Era un Catrani alto, de piel gris y constitución corpulenta. El Consejo ignora sus peticiones. No les importan las colonias exteriores. ¿Qué planea hacer? Junto a otra, una mujer Torbani con manchas azul oscuro en la cara. No lo sé, pero algo está por llegar. Se ha estado reuniendo con oficiales de otros barcos. Habla de cambio, de obligar al Consejo a escuchar. Marcus archivó esa información. Continuó limpiando, moviéndose lentamente a lo largo de las ventanas, manteniéndose lo suficientemente cerca para oír, pero nunca lo suficientemente cerca como para parecer sospechoso. Durante los días siguientes, reunió más piezas del rompecabezas. El comandante Borat, el Skarian de mayor rango en la Guardia Galáctica, estaba planeando algo. Se movieron armas, se posicionaron soldados y se enviaron mensajes a través de canales cifrados. Marcus no informó nada de esto. No tenía a nadie a quien informarle de esto. Su misión era simplemente observar, esperar y estar preparado. Esas fueron tus órdenes. Esas siempre han sido tus órdenes. Al séptimo día sucedió. Marcus estaba limpiando un pasillo cerca del atrio principal cuando comenzaron las alarmas. Las luces rojas destellaron. Las puertas se cerraron en toda la estación. La voz artificial anunció un bloqueo de emergencia. Entonces comenzó el tiroteo. Escuchó gritos provenientes del atrio. Escuchó el sonido de disparos de armas de energía. Escuchó la voz del comandante Borat haciendo eco a través de los altavoces de la estación. Atención ciudadanos de Veranti 7. Esta estación ahora está bajo el control de la Guardia de Liberación. El corrupto Consejo de la Hegemonía ha ignorado el sufrimiento de nuestro pueblo durante demasiado tiempo. Hoy actuamos. Todos los residentes permanecerán en sus ubicaciones actuales. Cualquier resistencia será respondida con fuerza letal. Tenemos más de 3.000 rehenes, incluidos embajadores de 12 especies. Nuestras demandas serán transmitidas al Consejo dentro de 1 hora. La transmisión ha terminado. Marcus estaba en el pasillo, trapeador en mano, mientras el caos estallaba a su alrededor. Los alienígenas corrieron en todas direcciones, presas del pánico, gritando, tratando de encontrar seguridad. Los soldados de la guardia recorrieron la estación y arrestaron a cualquiera que encontraran. Un escuadrón de 4 soldados entró en el pasillo de Marcus. Lo vieron allí parado con su carrito de limpieza. Humano, el soldado líder, ladró. En el suelo, con las manos detrás de la cabeza. Marcus cayó de rodillas. Puso sus manos detrás de su cabeza. Mantuvo la mirada baja y su lenguaje corporal sumiso. Los soldados apenas lo miraron. Solo un conserje, dijo uno de ellos, déjalo. Él no lo vale. Siguieron adelante, buscando objetivos más importantes. Marcus permaneció de rodillas hasta que se fueron. Luego se levantó. Lentamente y miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. El bloqueo sellado la mayoría de las puertas. Pero Marcus conocía otras formas de moverse por la estación. Túneles de mantenimiento, pozos de ventilación, corredores de servicios que no aparecían en los mapas oficiales. Empujó el carrito hasta un armario cercano y entró. Cerró la puerta y se quedó un momento en la oscuridad, pensando, 3.000 rehenes, al menos 200 soldados de la guardia leales a Borat. Los sistemas de comunicaciones de la estación quedarían bloqueados. Ninguna ayuda del exterior llegaría a tiempo.
El consejo debatía y discutía tardíamente, mientras Bharat se desesperaba más. Este no era el problema de Marcus. Sus órdenes eran observar y esperar. No debería actuar. No debería rebelarse. Pero Marcus pensó en la gente que había visto en el atrio. Familias, niños, trabajadores como el que no hicieron nada malo. Morirían si alguien no los ayudara. Buscó en el reverso de la tarjeta de limpieza y sacó un panel falso. En la parte trasera había un pequeño compartimento. Dentro del compartimiento había un chip de datos que contenía los archivos de su misión en una sola fotografía. La fotografía mostraba a una mujer con uniforme militar. Tenía cabello oscuro y ojos amables. Estaba sonriendo a la cámara. En el reverso de la fotografía alguien había escrito: «Mantente humano, hermanito». Marcus miró la fotografía durante un largo momento. Luego lo volvió a colocar en el compartimento junto con el chip de datos. Había tomado su decisión. Marcus Cole pasó 6 años siendo invisible. Había perfeccionado el arte de ser nada. Ser nadie, ser el hombre que todos ignoraban. Ahora usaría esta invisibilidad para un propósito diferente. Conocía la estación. Conocía al guardia. Él conocía tus debilidades, tus patrones, tus puntos ciegos. Sabía cosas que ningún enemigo debería saber, porque nadie jamás lo consideró una amenaza. El comandante Bort acababa de tomar el control de una de las estaciones más importantes de la galaxia. Tenía bajo su mando a 200 de los mejores soldados del espacio conocido. Tenía miles de rehenes y un plan que tardó meses en elaborar. Pero también cometió un error. Había quedado atrapado en una estación con Marcus Cole. Marcus abrió la puerta del armario y regresó al pasillo. Su rostro estaba tranquilo. Sus movimientos eran relajados. Para cualquiera que estuviera mirando, él era solo un conserje haciendo su trabajo. Pero detrás de sus ojos algo había cambiado. El hombre que empujaba el trapeador ya no estaba. En su lugar había algo que se había creado hacía mucho tiempo en un planeta distante llamado Tierra. Algo que se forjó a través de años de entrenamiento y que habría destrozado a la mayoría de los humanos. Algo diseñado exactamente para este tipo de situaciones. Marcus tomó su trapeador y comenzó a caminar hacia los túneles de mantenimiento. La caza había comenzado. El túnel de mantenimiento era oscuro y estrecho. A la mayoría de la gente esto le habría parecido aterrador. Marcus lo encontró cómodo. La oscuridad era una vieja amiga. Avanzó por el túnel sin hacer ruido. Tus pies encontraron los lugares adecuados para pisar sin que tus ojos necesitaran ver. Esta fue una habilidad que aprendió hace mucho tiempo, en un lugar lejos de aquí. Mientras caminaba, los recuerdos volvieron a él. No intentó detenerlos. A veces, para avanzar hay que mirar hacia atrás. Marcus nació en un hospital militar en las montañas de Colorado. Su madre murió durante el parto. Su padre figuraba como desconocido. No tenía familia ni conexiones. Nadie que lo extrañaría si desapareciera. Esto lo hizo perfecto para el espectáculo. El proyecto Cerberus fue la operación más secreta en la historia de la Tierra. Todo empezó hace 35 años, cuando la humanidad se dio cuenta por primera vez de que no estaba sola en el universo. Los gobiernos de la Tierra han detectado señales extraterrestres. Habían visto naves extraterrestres en su sistema solar. Sabían que se acercaba el contacto y sabían que la humanidad no estaba preparada. Algunos allí los defensores querían construir armas más grandes. Otros querían probar la diplomacia. Pero un pequeño grupo de funcionarios militares y de inteligencia tenía una idea diferente. Crearían un nuevo tipo de soldado, no un ejército, sino un puñado de individuos perfectos. Humanos que podían ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa y derrotar a cualquier enemigo. Comenzaron con niños, principalmente huérfanos, bebés que no tenían a nadie a quien preguntar a dónde iban. Los niños crecieron en instalaciones ocultas, lejos del mundo. Recibieron la mejor comida, la mejor atención médica, la mejor educación y fueron capacitados. Marcus no podía recordar un momento en el que no estuviera entrenando. Sus primeros recuerdos fueron de escalar cuerdas, resolver acertijos y aprender a luchar. A los 5 años hablaba 4 idiomas. A las 7,
Podía desmontar y reconstruir la mayoría de las armas. A los 10 años podía matar a un hombre adulto con sus propias manos. Pero el entrenamiento físico era solo una parte. El programa también enseñó a sus estudiantes a desaparecer, a volverse invisibles, a mezclarse con cualquier entorno y a ser quienes necesitaban ser. Un estudiante puede pasar meses aprendiendo a ser un perfecto camarero, mecánico o conserje. El objetivo era simple. Un agente de Cerberus debería poder ir a cualquier lugar de la galaxia sin que nadie sepa qué es realmente. Cuando la humanidad finalmente hizo contacto oficial con civilizaciones extraterrestres, los estudiantes de Cerberus estaban listos. Fueron enviados a la galaxia uno por uno con simples historias de portada. Se convirtieron en los humanos que los extraterrestres esperaban ver. Trabajadores, sirvientes, trabajadores, invisibles y sin importancia. Sus órdenes eran observar y esperar, conocer la galaxia, estudiar sus especies, su política, sus debilidades. Prepárese para el día en que la Tierra necesite defenderse de enemigos que pensaban que los humanos no eran más que simios primitivos. Marcus fue asignado a Verantis 7 debido a su importancia. Por esta estación pasaron embajadores de decenas de especies. Aquí se intercambiaban secretos. Se hicieron y se rompieron alianzas. Si querías entender la política galáctica, este era el lugar indicado. Durante 6 años, hizo exactamente lo que le enseñaron a hacer. Observó, escuchó, aprendió y esperó. Pero hoy la espera ha terminado. Marcus salió del túnel de mantenimiento y entró en una pequeña sala de equipos. Comprobó cuidadosamente su entorno antes de pasar a una terminal de computadora. La terminal fue utilizada por el personal de mantenimiento para monitorear los sistemas de la estación. No estaba conectado a la red principal, lo que significaba que la gente de Borat no lo había bloqueado. Sacó los sensores internos de la estación. La mayoría estaban desconectados, pero algunos seguían funcionando. Podía ver dónde estaban posicionados los soldados de la guardia. Concentraron sus fuerzas en 3 zonas: el atrio principal, el centro de mando y el cuartel de los embajadores. Patrullas más pequeñas recorrieron los pasillos de la estación, buscando a cualquiera que hubiera escapado de la redada inicial. Estudió los patrones. Las patrullas seguían rutas predecibles. Revisaron las mismas áreas al mismo tiempo. Este era un procedimiento militar estándar y también una debilidad. Cuando sabías exactamente dónde estaría alguien y cuándo estaría allí, podías evitarlo o encontrarlo. Marcus salió de la sala de equipos y caminó por una serie de pasillos de servicio. Estos pasillos eran utilizados por los trabajadores de mantenimiento para moverse por la estación sin molestar a las personas importantes. Eran estrechas, mal iluminadas y completamente ignoradas por el guardia. Se detuvo cuando escuchó voces más adelante. 2 soldados estaban parados en una intersección, vigilando una puerta. Más allá de esa puerta, según su mapa mental, había una sección de los alojamientos de la tripulación donde estaban atrapados decenas de trabajadores de la estación. Marcus observó a los soldados desde las sombras. Ambos eran Ketrani, la especie de piel gris conocida por su fuerza y resistencia. Llevaban rifles de energía y armaduras de guerra ligeras. Uno de ellos parecía aburrido. El otro parecía nervioso. El aburrido era el peligroso. Estaba tranquilo y confiado. Reaccionaría rápidamente si algo saliera mal. La persona nerviosa dudaría. Buscaría orientación en su compañero. Marcus consideró sus opciones. No tenía armas. Su carrito de limpieza estaba nuevamente en los pasillos principales. Todo lo que tenía era su uniforme, sus manos y su entrenamiento. Eso sería suficiente. Fue a un armario cercano y encontró lo que necesitaba. Un trozo de cable eléctrico y una llave pesada. No es ideal, pero es útil. También encontró una lata de solvente de limpieza en aerosol. La etiqueta advertía que el contenido era tóxico si se inhalaba. Pasó por un conducto de ventilación hasta que estuvo directamente encima de los 2 soldados. Entonces esperó. La paciencia era el arma más importante. La mayoría de las personas fracasaron no porque carezcan de habilidad, sino porque actuaron demasiado rápido. Pasaron 20 minutos. Los soldados cambiaron de posición. Hablaron tranquilamente de sus familias, sus hogares,
El dinero que les prometieron por unirse a la rebelión de Borat. No miraron hacia arriba. ¿Por qué harían esto? La amenaza vendría de los pasillos, no de arriba. Marcus bajó por la rejilla de ventilación. Primero aterrizó sobre el nervioso soldado, hundiendo su rodilla en el cuello del alienígena. Los cráneos se desplomaron sin hacer ruido. Antes de que el soldado pudiera reaccionar, Marcus roció el disolvente limpiador directamente en su cara. El alienígena se atragantó al inhalar los vapores tóxicos. Sus ojos ardieron. Sus pulmones se paralizaron. Tropezó hacia atrás, intentando levantar el rifle. Marcus lo golpeó con la llave inglesa. 1, 2 veces, el soldado cayó. Toda la pelea duró menos de 4 segundos. Marcus revisó a los 2 soldados. Estaban vivos pero inconscientes. Los llevó a un almacén cercano y les ató las manos con el cable eléctrico. Luego tomó uno de los dispositivos de comunicación y escuchó. El guardia utilizaba canales cifrados, pero Marcus había pasado 6 años aprendiendo sus códigos. Entendió lo suficiente como para seguir sus conversaciones. Las patrullas estaban siendo redirigidas. Los agentes discutían por la distribución de suministros. Y el comandante Borat exigió actualizaciones sobre la búsqueda de elementos de resistencia. Sabían que algo andaba mal. Los soldados no se presentaron a tiempo. Las comunicaciones estaban experimentando dificultades técnicas, pero no sabían qué estaba causando estos problemas. Culparon a fallas en el equipo. Le echaron la culpa al estrés de la operación. Se culparon unos a otros. No culparon al conserje. Marco siguió adelante. Encontró los controles de las puertas y abrió las habitaciones de la tripulación. En el interior, encontró a 37 trabajadores de la estación acurrucados por el miedo. Eran una mezcla de especies, incluidos varios humanos. Cuando vieron a Marcus, entraron en pánico. Por favor, suplicó una mujer Torbani. No somos resistencia. Somos solo trabajadores. Lo sé, dijo Marcus con calma. Los guardias de afuera están inconscientes. Hay un túnel de mantenimiento detrás de las unidades de almacenamiento de alimentos en la cubierta 7. Conduce al compartimento de carga en el nivel inferior de la estación. La guardia aún no ha asegurado esta zona. Puedes esconderte allí hasta que llegue la ayuda. Los trabajadores lo miraron confundidos. Uno de los humanos, un joven que trabajaba en la cocina, dio un paso adelante. ¿Quién eres?, preguntó. Nadie, dijo Marcus. Simplemente ve, rápido y en silencio. Permanezca en los túneles de mantenimiento. Evite los pasillos principales. No esperó a que respondieran. Ya estaba avanzando hacia su próximo objetivo. Durante las siguientes horas, Marcus recorrió la estación. Liberó a los trabajadores encarcelados. Incapacitó a los soldados de la guardia. Saboteó al equipo comunicaciones, haciéndolas parecer fallas aleatorias. Nunca permaneció en un lugar el tiempo suficiente para ser visto con claridad. Nunca dejó testigos que pudieran describirlo. El guardia empezó a notar que algo andaba mal. Los soldados desaparecieron. Los rehenes escaparon. Los equipos fallaron en los peores momentos posibles, pero no podían entender qué estaba pasando. Tus enemigos deberían estar fuera de la estación, no dentro de ella. La gente que estaba dentro eran rehenes, trabajadores, sirvientes. Ninguno de ellos fueron amenazas. El comandante Borat ha recibido informe tras informe de problemas. Se enojó. Acusó a sus oficiales de incompetencia. Exigió que encuentren el origen de los cortes. Pero ¿cómo encuentras un enemigo que no puedes ver? ¿Cómo luchas contra alguien que conoce cada uno de tus movimientos antes de realizarlos? ¿Cómo se derrota a un fantasma? Se instaló en una pequeña habitación cerca de la sección de ingeniería. Marcus se tomó un descanso para descansar. Llevaba 8 horas moviéndose sin parar. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba clara. Liberó a más de 200 rehenes e inutilizó a 18 soldados. Las comunicaciones del guardia se han visto comprometidas. Sus patrullas estaban confundidas. Su moral estaba empezando a desmoronarse,
Pero la parte más difícil aún estaba por llegar. Comprobó el dispositivo de comunicación que había tomado. El comandante Borat acababa de hacer un anuncio a sus tropas. El Consejo rechazó sus demandas. En respuesta, Borat ejecutaría 10 rehenes al amanecer, para lo cual faltaban 6 horas. Si el Consejo seguía negándose, ejecutaría 10 más cada hora a partir de entonces. Marcus miró a la pared. Alguien había escrito allí un mensaje, escritura extraterrestre. No pudo leerlo, pero reconoció el símbolo al final. Era una oración a uno de los antiguos dioses del pueblo Torbani, una oración pidiendo misericordia. Mersino fue parte del entrenamiento de Marcus. El programa le enseñó muchas cosas, pero no eso. Sin embargo, pensó en los trabajadores que salvó. Pensó en el miedo en sus ojos cuando lo miraron. Pensó en la fotografía de su hermana y en las palabras que había escrita en la parte de atrás. Mantente humano, hermanito. Se levantó y comenzó a planificar su próximo movimiento. Se acercaba el amanecer y, antes de que llegara, tenía mucho trabajo que hacer. El miedo es algo extraño. No necesitas ver a tu enemigo. No necesitas pruebas. El miedo solo necesita una sombra, un susurro, una sensación de que algo anda mal. Y en la estación orbital Berrenta 7, el miedo se estaba extendiendo entre la Guardia Galáctica como una enfermedad. En la oficina de seguridad cerca del atrio principal, el subcomandante Drevik estaba discutiendo con otros 3 oficiales. La habitación estaba tensa, se alzaban las voces y los ánimos estaban exaltados. 17 soldados, gritó Drevik, 17 de los nuestros han desaparecido en las últimas 10 horas. Esto no es una falla del equipo. Esto no es una coincidencia. Algo nos está persiguiendo. ¿Qué te gustaría que hiciéramos?, respondió un oficial Skarian llamado Betis. Buscamos en todos los pasillos. Revisamos todas las habitaciones. No encontramos nada. Así que busca de nuevo, busca más intensamente. ¿Con qué fuerzas? El comandante Borat ha retirado la mitad de nuestras patrullas para proteger a los rehenes. Estamos muy dispersos. Drevik golpeó la mesa con el puño y luego se dispersó. No perderé más soldados por este fantasma. Ninguno de ellos escuchó el suave sonido proveniente del conducto de ventilación sobre sus cabezas. Ninguno de los dos vio el par de ojos que miraban a través de la rejilla metálica. Marcus había estado escuchando su argumento durante 10 minutos. Aprendió varias cosas útiles. La guardia se redujo a menos de 180 soldados operativos. Estaban concentrados en 3 lugares. El centro de mando, donde Borat dirigía las operaciones. El atrio principal, donde estaban retenidos la mayoría de los rehenes. Y las dependencias del embajador, donde se guardaban los prisioneros más secretos. Liosos. Se patrullaron los corredores de enlace, pero las patrullas disminuyeron a medida que los comandantes retiraron a los soldados a las posiciones principales. El miedo los estaba poniendo a la defensiva. Se estaban agrupando por seguridad. Esto era exactamente lo que quería Marcus. Avanzó silenciosamente a través del sistema de ventilación hasta llegar a una intersección cerca de la sala médica. Allí estaba apostada una patrulla de 6 soldados. Protegiendo a un grupo de rehenes heridos, 6 era un número grande, pero Marcus tenía un plan. Se dirigió a la sala de control ambiental de la estación. Desde aquí se gestionaba el aire, la temperatura y la iluminación de toda la estación. Se suponía que 2 técnicos estaban de servicio, pero fueron tomados como rehenes hace horas. La habitación estaba vacía. Marcus se sentó en la consola principal. Sus dedos se movieron sobre los controles con velocidad practicada. No necesitaba piratear el sistema. Había aprendido los códigos de acceso meses atrás observando a los trabajadores de mantenimiento teclearlos. Nunca se habían dado cuenta del conserje que estaba trapeando el piso detrás de ellos. Hizo pequeños cambios, cambios sutiles. La iluminación del pabellón 7 parpadearía exactamente 3 segundos cada 4 minutos. La temperatura en el sector 12 descendería lentamente durante la próxima hora. El sistema de reciclaje de aire emitió un suave chasquido cerca de la sala médica. Estos cambios no significaban nada en sí mismos, pero para los soldados que ya temían a un enemigo invisible, serían aterradores. Cada bamboleo los haría saltar.
Cada sonido extraño los haría alcanzar sus armas. El miedo los agotaría. El miedo los haría descuidados. Marcus salió de la sala de control y se dirigió hacia el ala médica. Pasó por pasos que no aparecían en ningún mapa oficial. Los trabajadores de mantenimiento conocían estos atajos. Los utilizaron para evitar los pasillos principales concurridos. El guardia nunca se molestó en saber nada de ellos. ¿Por qué a los soldados de élite les importarían los caminos utilizados por los limpiadores? Se detuvo cuando escuchó pasos más adelante. Una patrulla de 2 militares avanzaba por un pasillo de servicio. Caminaron lentamente, comprobando cada sombra, saltando ante cada ruido. Sus armas estaban levantadas y listas. Ya no eran soldados descuidados. Eran soldados asustados. Los soldados asustados cometieron errores, pero también dispararon primero y preguntaron después. Marcus tendría que tener cuidado. Esperó hasta que pasaron y continuó hacia el ala médica. Encontró un lugar en un almacén que daba a la entrada principal. Desde aquí podía ver a los 6 guardias y la puerta que protegían. Los estudió. 3 Cadrani, 2 Scarian, 1 Torbani. Estaban en una formación apretada, observando todas las direcciones. Sus dispositivos de comunicación chisporrotearon con el parloteo nervioso de otras patrullas. Estaban cansados y tensos. Las luces parpadearon. Los 6 soldados giraron en diferentes direcciones. Armas levantadas. Uno de ellos disparó una sombra en la esquina. El rayo de energía no alcanzó nada más que la pared. Los demás le gritaron que detuviera el fuego. No fue nada, dijo uno de los Cadrani. Solo las luces, cálmate. Vi algo, insistió el tirador. Hubo movimiento. Siempre hay movimiento. Estamos saltando en el aire ahora. Marcus esperó a que se calmaran. Luego sacó un pequeño dispositivo que había construido a partir de piezas recogidas por la estación. Fue crudo pero efectivo. Un generador de ruido simple que podría producir sonidos en diferentes frecuencias. Dijo esto para hacer un suave sonido de rasguño y rodó por un pasillo lateral. Los arañazos resonaron en el pasillo vacío. ¿Qué fue eso? Uno de los soldados susurró. Nada. Probablemente un robot de mantenimiento. Todos los robots estuvieron apagados durante el encierro. Ellos escucharon. Los rasguños continuaron. Parecía acercarse en lugar de desaparecer. Ve a verlo. El soldado líder ordenó a 2 de su escuadrón. Mantendremos la posición aquí. Los 2 soldados avanzaron por el pasillo. Armas listas. Marcus los vio irse. Entonces se mudó. Cayó desde un panel de acceso al techo detrás de los 4 soldados restantes. Sus pies tocaron el suelo en silencio. Antes de que cualquiera de ellos pudiera darse la vuelta, atacó. El primer soldado cayó de un certero golpe en la base del cráneo. El segundo se dio vuelta justo a tiempo para recibir un spray de solvente químico en la cara. El tercero levantó su arma, pero Marcus ya estaba dentro de su guardia, redirigiendo el rifle hacia arriba mientras disparaba. El disparo dio en el techo. Marcus metió el codo en la garganta del soldado y apartó las piernas. El cuarto soldado, Torbani, tuvo tiempo de gritar una vez antes de que la mano de Marcus se cerrara alrededor de su cuello. El grito fue interrumpido. El soldado cayó al suelo. 15 segundos. 4 soldados neutralizados. Marcus actuó rápidamente para lidiar con los 2 soldados que habían ido a investigar el ruido. Oyeron el grito y corrieron de regreso a la enfermería. Doblaron la esquina con las armas en alto y se encontraron con un pasillo vacío. Vacío excepto por una fregona de conserje apoyada contra la pared. Dudaron. Ese momento de confusión fue todo lo que Marcus necesitaba. Salió de una puerta detrás de ellos. 2 golpes rápidos y se reunieron con sus compañeros en el suelo. Abrió la puerta de la enfermería. En el interior encontró a 43 rehenes, incluidos varios heridos. Una doctora humana llamada Sarah Chen los estaba tratando. Levantó la vista cuando Marcus sintió miedo en su rostro. No tengas miedo, dijo Marcus. Voy a sacarte de aquí. ¿Quién eres?
preguntó ella. Un amigo. Les dio indicaciones para llegar a un escondite seguro en los niveles inferiores de la estación. Había preparado varios lugares donde al guardia no se le ocurriría mirar. Los rehenes se movieron rápidamente y ayudaron en silencio a los heridos entre ellos. El doctor Chen fue el último en irse. Se detuvo en la puerta y miró a Marcus. Traté a algunos de los soldados con los que peleaste, dijo. Podrías haberlos matado, pero estaban inconscientes. Marco no dijo nada. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué reprimirse? Durante un largo momento, Marcus guardó silencio. Luego dijo: porque matar es fácil. Elegir no matar es difícil y he pasado toda mi vida haciéndolo fácil. El médico asintió lentamente. Buena suerte, dijo. Sea lo que sea que estés planeando, buena suerte. Luego ella se fue. Marcus continuó su trabajo. Toda la noche vagó por la estación como un fantasma. Atacó a las patrullas. Liberó a los rehenes. Destruyó el equipo. No dejó ningún rastro excepto soldados inconscientes en habitaciones vacías donde se suponía que estaban los prisioneros. Cuando Dawn se acercó, el guardia estaba sumido en el caos. Los rumores se extendieron entre sus filas. Algunos soldados susurraron que a bordo había todo un equipo de asesinos. Otros afirmaban que se trataba de un ser único, algo no del todo humano, algo que podía atravesar paredes y emerger de las sombras. El comandante Borat dejó de desestimar los informes. Había perdido 60 soldados y más de 1000 rehenes. Sus comunicaciones seguras se han visto comprometidas. Sus patrullas tenían miedo de caminar solos por los pasillos. En las habitaciones del embajador, una mujer humana llamada Teniente Kira Bass estaba sentada entre los rehenes de alto valor. Ella era la oficial de enlace humano de la estación, una de los pocos humanos que ocupaba una posición real en la sociedad galáctica. La habían tomado cautiva con los embajadores cuando comenzó el golpe, pero había notado algo: el patrón de los ataques, la precisión, la forma en que los atacantes parecían saber exactamente dónde y cuándo atacar. Este no fue un terrorismo aleatorio. Esta fue una guerra sistemática dirigida por alguien con perfecto conocimiento de la estación, y Kira lo vislumbró, solo una vez, cuando las luces parpadearon durante un rescate de rehenes cerca de su ubicación. Un breve vistazo a una figura moviéndose entre las sombras, humana, masculina, vestida con uniforme de mantenimiento. Y ella reconoció el uniforme. Pasó junto a 100 humanos que vestían el mismo uniforme sin siquiera verlos. El conserje era el conserje. Kira se quedó quieta, pensando en lo que eso significaba. En algún lugar de esta estación, un trabajador de limpieza humano estaba destruyendo por sí solo una fuerza militar de élite. No sabía si sentir esperanza o terror, tal vez ambas cosas. En el atrio principal, el comandante Barat se encontraba ante los rehenes restantes. Sus escamas estaban oscuras de rabia. Sus ojos amarillos ardían de furia. Detrás de él, sus soldados supervivientes formaron una línea defensiva. Ya no buscaban en los pasillos. Permanecían juntos. Sella todas las secciones, ordenó Barat. Todos los soldados al vestíbulo. Consolidamos nuestras fuerzas aquí. No permitiré que maten a mi pueblo uno por uno. Comandante, uno de sus oficiales dijo cuidadosamente, si traemos a todos aquí, no podremos controlar el resto de la estación. No me importa el resto de la temporada. Me preocupa sobrevivir el tiempo suficiente para completar nuestra misión. El Consejo responderá a nuestras demandas. No tienen otra opción, y quien quiera que nos esté atacando tendrá que mostrarse eventualmente. Se volvió para mirar a los cientos de rehenes apiñados en el centro del atrio. Familias, trabajadores, diplomáticos, todos aterrorizados. Cuando aparezcan, dijo Barat con calma, estaremos listos. En la oscuridad de un conducto de ventilación que daba al atrio, Marcus observaba y escuchaba. Contó soldados. Estudió posiciones. Midió distancias y calculó ángulos. 200 soldados, miles de rehenes. Un hombre contra un ejército. Las probabilidades eran interesantes. Marcus empezó a hacer planes. El atrio principal de Verantis 7 era un espacio enorme. Tenía 4 niveles de altura,
con balcones que daban a un piso central lo suficientemente grande como para albergar a miles de personas. Ventanas de cristal cubrían las paredes superiores mostrando las estrellas más allá. En circunstancias normales, era un hermoso lugar donde viajeros de toda la galaxia se reunían para descansar y conversar. Ahora era una prisión. Casi 2000 rehenes estaban apiñados en el frío suelo. Estaban rodeados por lo que quedaba de las fuerzas del comandante Borat. 173 soldados, todos armados, todos asustados, todos observando las sombras en busca de señales del enemigo que los había estado persiguiendo durante horas. Marcus estudió la escena desde su posición en el sistema de ventilación. Había pasado la última hora recorriendo los espacios ocultos alrededor del atrio, mapeando posiciones de guardia, identificando rutas de escape y preparándose para lo que vendría después. La situación no era buena. Los soldados estaban muy cerca unos de otros. Cubrieron todos los ángulos. Cualquier ataque directo sería un suicidio. E incluso si Marcus los alcanzara, los rehenes quedarían atrapados en el fuego cruzado. Necesitaba un enfoque diferente. Durante las últimas 12 horas, ha desmantelado la estación pieza por pieza, no destruyéndola sino comprendiéndola. En cada sistema, en cada punto débil, en cada punto de falla, los diseñadores de la estación incorporaron redundancias en todo, pero las redundancias podían explotarse como debilidades. Marcus se trasladó a su primera posición, un cruce eléctrico en el tercer nivel. Lo había equipado hacía horas con componentes de un kit de mantenimiento. Se cruzaría un cable y toda la red de iluminación del este se apagaría. Comprobó su tiempo. Todo tenía que suceder a la vez. Se trasladó a una segunda posición, un centro de circulación de aire cerca del techo del atrio. Modificó los filtros para liberar humo espeso e inofensivo cuando se disparaba. El humo no haría daño a nadie, pero llenaría el atrio en segundos. Tercera posición, los mandos de la mampara de emergencia. Había anulado las cerraduras de seguridad hacía horas, cuando las pesadas puertas activadas se cerraban de golpe en todo el atrio, dividiendo el espacio en secciones. Cuarta posición, el sistema de altavoces. Había grabado mensajes utilizando muestras de voz de los camaradas. Comunicaciones del propio comandante Borat. En el momento adecuado, estos mensajes provocarían caos y confusión. Marcus regresó a su punto de observación y respiró hondo. Lo que estaba a punto de hacer era muy inteligente o muy estúpido, probablemente ambas cosas. Apretó el primer gatillo. Las luces del lado este del atrio se apagaron instantáneamente. Los soldados gritaron alarmados. Armas apuntando a la repentina oscuridad. Los agentes de policía gritaron órdenes que nadie pudo oír debido al ruido. Marcus apretó el segundo gatillo. Del sistema de ventilación salió humo blanco que llenó el aire en cuestión de segundos. La visibilidad cayó a casi nada. El atrio se convirtió en un laberinto de niebla arremolinada y sombras confusas. Apretó el tercer gatillo. Los mamparos de emergencia cayeron del techo, dividiendo el atrio en 8 secciones separadas. Los soldados se encontraron aislados unos de otros, incapaces de ver a sus aliados o enemigos. Apretó el cuarto gatillo. La voz del comandante Borat resonó por los altavoces. Regresa al centro de mando. Todas las unidades se retiran inmediatamente. Estamos bajo ataque. La voz era falsa, formada a partir de fragmentos de comunicaciones reales. Pero en medio del humo y la oscuridad, con los mamparos derrumbándose y el caos por todas partes, nadie podía notar la diferencia. Algunos soldados obedecieron la orden y corrieron hacia las salidas que conducían a la estación. Otros se quedaron, confundidos sobre si seguir o mantener la posición. La cohesión de la unidad colapsó. La formación compacta que los protegía se extendía en pequeños grupos perdidos en la niebla. Marcos se movió. Se cayó del sistema de ventilación al humo. No podía ver más que unos pocos metros, pero no era necesario. Había memorizado perfectamente la distribución del atrio. Sabía dónde estaba cada pilar, dónde se abría cada puerta, dónde estaba cada balcón. Y sabía dónde estaban los soldados, sus gritos asustados, sus pasos pesados, el chasquido de sus dispositivos de comunicación. Anunciaron sus posiciones tan claramente como bengalas. Encontró el primer grupo. 3 soldados se acurrucaron detrás de un pilar.
Las armas apuntaban a nada. Nunca lo vieron venir. Atacó rápida y silenciosamente, dejando a los 3 inconscientes antes de que pudieran disparar. El segundo grupo era más grande, 7 soldados intentaban forzar la apertura de una puerta de mamparo. Marcus dio vueltas detrás de ellos a través del humo. Atacó desde su punto ciego, derribando a 2 antes de que los demás se dieran cuenta de que estaba allí. En la confusión, un soldado disparó contra una sombra y alcanzó a su propio aliado. Marcus terminó el resto en segundos. Siguió moviéndose. Ya no estaba luchando contra un ejército. Estaba luchando contra individuos asustados perdidos en una tormenta. Y uno a uno los fue sacando de la batalla. El humo comenzó a disminuir después de 20 minutos. A estas alturas ya no importaba. Casi la mitad de los soldados de Borat estaban inconscientes o incapacitados. El resto se retiró al centro de mando con su líder, arrastrando consigo a los rehenes más valiosos. El atrio estaba ahora en silencio. Los rehenes parpadearon en el aire claro, mirando el resultado a su alrededor. Decenas de soldados de la guardia estaban esparcidos por el suelo, inconscientes pero vivos. Entre ellos, moviéndose a través de la niebla como algo no del todo real, había una figura con uniforme de mantenimiento. El teniente Kiravos lo vio con claridad por primera vez. No era alto ni particularmente musculoso. Tenía cabello castaño normal y rasgos normales. Nada en él parecía especial o peligroso. Pero ella lo vio caminar por el atrio y vio la forma en que se movía. Cada paso fue preciso. Cada movimiento fue eficiente. No hubo desperdicio de energía ni incertidumbre. Se movía como alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando y exactamente lo que sucedería después. Este no era un hombre. Esta era un arma. Ella le gritó, «Oye, espera». Él se detuvo y se volvió hacia ella. Sus ojos estaban tranquilos y fríos. Los demás rehenes, dijo, fueron llevados al centro de mando. ¿Y ellos? Yo los conseguiré. Borat tiene una llave de hombre muerto. Lo preparó para ventilar la atmósfera de la estación. Si intentas derrotarlo, matará a todos. Marcus asintió lentamente. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por un momento, algo brilló detrás de esos ojos fríos, algo casi humano. Le daré una opción. Dio media vuelta y caminó hacia el centro de mando. Kira lo vio irse, con el corazón acelerado. Sirvió en esta estación durante 3 años. Había visto miles de seres pasar por sus pasillos. Soldados, diplomáticos, comerciantes, criminales. Ella nunca había visto a nadie así. Se encontró susurrando una oración que había aprendido cuando era niña en la tierra, una oración de protección. No sabía si era por los rehenes, o por el comandante Borat, o por el hombre extraño y silencioso que caminaba solo en la oscuridad, tal vez por todos ellos. El centro de mando estaba ubicado en el núcleo central de la estación. Era la habitación más segura de Veranti 7, diseñada para sobrevivir a daños catastróficos. Los muros fueron reforzados. Las puertas eran a prueba de explosiones. Los sistemas internos controlaban todo, desde el soporte vital hasta las comunicaciones. El comandante Borat se ha aislado en su interior con 20 de sus soldados más leales y 30 rehenes de alto valor, entre ellos varios embajadores. Su dedo aterrizó en un gatillo conectado a los sistemas de esclusas de aire de la estación. Una pulsación y todas las puertas exteriores de la estación se abrirían a la vez. Todos morirían. El comandante se paró frente a una pantalla de comunicación. Sus escamas se oscurecen de furia y miedo. Muéstrate, rugió por los altavoces de la emisora. Sé que puedes oírme. Sé que estás ahí. Aparece o empezaré a matar rehenes ahora mismo. Silencio, ¿crees que podrás derrotarme? ¿Crees que podrás recuperar la estación? Mataré a todos los seres vivos aquí antes de rendirme. Ven y enfréntame, cobarde. Una voz llegó por el intercomunicador. Estaba tranquilo y silencioso. Estoy aquí. Borat se giró hacia la puerta principal. Afuera, visible a través de la ventana reforzada, había una sola figura, un ser humano. Llevaba un uniforme de mantenimiento sucio y roto.
Tenía las manos vacías. No parecía un guerrero ni un soldado. Parecía lo que debería ser, un conserje. Tú, Borat, respiraste. Oye, ¿eres tú quien está destruyendo mi fuerza? Sí, un humano, un trabajador de limpieza. La voz del comandante se elevó con incredulidad y enojo. Tengo 200 de los mejores soldados de la galaxia y fueron golpeados por gusanos con un trapeador. Tus soldados no están muertos, solo inconscientes. Intenté no matar a nadie. Esto pareció confundir a Borat más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Te habríamos matado sin dudarlo. Lo sé. Entonces, ¿por qué mostrar misericordia? A través de la ventana, Marcus miró a los ojos al comandante. Como fui creado para matar, cada persona a la que dejo vivir es una elección que hago para ser algo diferente. Borat lo miró. Detrás del comandante, los rehenes se amontonaron aterrorizados. Los soldados tomaron sus armas. Todos estaban esperando a ver qué pasaría después. No puedes atravesar esta puerta, dijo Borat, e incluso si pudieras, accionaré el interruptor antes de que me alcances. No lograste nada. Desactivé tu interruptor hace 3 horas. El dedo de Borat apretó el gatillo. Presionó. No pasó nada. Presionó de nuevo. De nuevo. Nada. Mientras sus soldados registraban los pasillos, continuó Marcus, yo estaba volviendo a cablear los controles de la esclusa de aire. El interruptor ya no está conectado a nada. Las escamas del comandante palidecieron. Agarró a una de las rehenes, una embajadora de Torbani, y le apuntó con una pistola a la cabeza. Quédate atrás. Voy a matarla. Puedes matarla. Puedes matarlos a todos. ¿Pero luego qué? Tu revolución ha terminado. Sus soldados fueron derrotados. El Consejo enviará fuerzas para retomar esta estación. Morirás aquí y los agravios de tu pueblo serán olvidados. ¿Es esto lo que quieres? Lo que quiero es que me escuchen. Así que haz que escuchen. Baja el arma. Prestar. Me aseguraré de que su mensaje llegue al Consejo. Se escucharán las preocupaciones de su pueblo. La mano de Borat tembló. ¿Por qué harías eso? Porque a veces los enemigos se convierten en aliados. Porque la misericordia crea más que destrucción. Porque prefiero construir algo que derribarlo. El comandante se quedó helado. Su arma presionó la sien del embajador. Sus soldados lo observaban esperando órdenes. Los rehenes apenas respiraban. Y Marco esperó. Aprendió muchas cosas en su vida. Aprendió a luchar, a matar, a sobrevivir. Pero su hermana le enseñó una cosa más. En las cartas que le escribió antes de morir. Las batallas más duras no son aquellas con violencia. A veces ganas dándole a tu enemigo una opción. El centro de mando estaba en silencio excepto por el suave zumbido de las máquinas y la respiración, entrecortada de los asustados rehenes. El comandante Borat se quedó helado. Su arma todavía presionaba la cabeza del embajador. Sus ojos amarillos se fijaron en el humano fuera de la puerta blindada. Un momento se prolongó hasta convertirse en otro. El universo parecía contener la respiración. Estás mintiendo, dijo finalmente Borat. El Consejo no negocia con terroristas. No escuchan las preocupaciones de las especies en peligro de extinción. Me destruirán y mi pueblo será olvidado. Tal vez, respondió Marcus por el intercomunicador, o tal vez no. Pero si matas a esta gente y mueres aquí hoy, tu causa terminará contigo. Si te rindes, existe una pequeña posibilidad. Pero una posibilidad es más que nada. ¿Cómo sé si cumplirás tu palabra? No lo sabes, pero tienes 2 opciones. Confía en mí o muere aquí sin lograr nada. Te doy una tercera opción que antes no tenías. La mano del arma de Borat tembló. Detrás de él, sus soldados observaban con ojos inseguros. Lo siguieron porque creían en su causa. Creían que estaban luchando por el futuro de su pueblo. Ahora estaban en una habitación rodeados de enemigos, su revolución en ruinas y su líder apuntando con un arma a la cabeza de un rehén. No era así como se suponía que terminaría.
Uno de los soldados, un joven Skarian llamado Terrix, bajó su arma. Comandante, dijo con calma, tal vez deberíamos escuchar. Silencio, rugió Borat. Señor, nuestro pueblo nos necesita vivos. Si morimos aquí, ¿quién hablará por ellos? ¿Quién recordará lo que intentábamos hacer? Borat se volvió hacia él con ira en sus ojos, pero vio la misma duda reflejada en los rostros de sus otros soldados. Estaban cansados, asustados y empezaban a darse cuenta de que su comandante los había llevado a una situación que no tenía buen final. El arma falló. Marcus habló de nuevo, su voz tranquila y firme. Sé por qué lo hiciste. Escuché tus transmisiones. Su especie está siendo expulsada de sus sistemas domésticos. Sus colonias están muriendo. El Consejo ignora tus peticiones porque no tienes nada que ellos quieran. Sentías que no tenías otra opción. No sabes nada sobre nosotros, escupió Borat. Sé lo que es que te traten como si nada. Sé lo que es cuando seres poderosos miran a través de ti como si no existieras. Soy un humano. Limpiamos tus pisos y transportamos tu basura. ¿Crees que no entiendo la desesperación? Algo cambió en la expresión de Borat. La ira persistía, pero... Detrás de ella Marcus podía ver el cansancio, el miedo y, en algún lugar, enterrado profundamente, un débil rayo de esperanza. ¿Hablarías por nosotros? Preguntó Borat, un humano. Le diré al Consejo lo que le dijiste a tus soldados. Me aseguraré de que sus quejas queden registradas. Que escuchen o no está fuera de mi control, pero su voz será escuchada. Eso es todo lo que puedo prometer. El silencio se prolongó. Los segundos se convirtieron en minutos. Los rehenes temblaron. Los soldados esperaron. En Commander Borat, líder de una revolución fallida, se encontraba en la encrucijada entre dos futuros rosa. Finalmente, lentamente, bajó el arma. Confío en ti, dijo. Si me traicionas, mi fantasma te perseguirá hasta el fin de los tiempos. Si te traiciono, lo mereceré. Borat miró a sus soldados. Apártense todos, se acabó. Los soldados bajaron las armas. Algunos de ellos parecieron aliviados. Otros parecían avergonzados. Todos parecían perdidos, como niños que de repente se dan cuenta de que están lejos de casa y no tienen vuelta atrás. Marcus caminó hacia la puerta del centro de comando. Estaba cerrada por dentro, sellada con los propios códigos de seguridad de Borat. Podría haberla abierto a la fuerza. Había preparado varios métodos para entrar en la habitación. En cambio, esperó. La puerta se abrió con un silbido. El comandante Borat estaba al otro lado, con su arma en el suelo y las manos a los costados. Era casi 30 centímetros más alto que Marcus. Sus escamas son de un verde intenso y sus ojos parecen oro fundido. Él comandaba ejércitos. Había planeado capturar una de las estaciones más importantes de la galaxia. Tenía miles de vidas en sus garras y fue derrotado por un cuidador. ¿Qué eres?, preguntó Borat en voz baja. No eres solo un limpiador. Ningún limpiador podría hacer lo que tú hiciste. Soy lo que mi mundo me hizo, respondió Marcus. Así como eres lo que te hicieron tus circunstancias. Ambos somos producto de la desesperación. Las diferencias tuve más tiempo para prepararme. ¿Y ahora el qué me pasa? Ahora te enfrentas a la justicia. Responderás por los soldados heridos y por el miedo que causaste, pero cumpliré mi promesa. La historia de tu pueblo será escuchada. Borat asintió lentamente, ante la sorpresa de Marcus. El comandante hizo algo que ningún Skarian había hecho antes a un humano. Bajó la cabeza en un gesto de respeto. A vuestra especie la llamamos gusanos, dijo Borat. Nos equivocamos, seas lo que seas, no eres un gusano. Marcus no sonrió, no alardeó. Simplemente asintió en señal de reconocimiento y se alejó mientras las fuerzas de seguridad de una flota de rescate del Consejo finalmente se acercaban a la estación. La crisis ha terminado. En las horas siguientes, la historia completa comenzó a surgir. El Consejo de Hegemonía descubrió que un solo humano, un trabajador de mantenimiento sin entrenamiento de combate oficial registrado, derrotó a 200 soldados de élite de la Guardia Galáctica y liberó a casi 3000 rehenes sin matar a un
Solo combatiente enemigo. La noticia se extendió por toda la galaxia como la pólvora. Algunas especies reaccionaron con miedo. Si un humano pudiera hacer esto, ¿qué podrían hacer 100? ¿1000? ¿De qué eran realmente capaces estos simios primitivos? Otros reaccionaron con curiosidad. Los seres humanos han sido ignorados durante mucho tiempo. Tal vez era hora de que echara un vistazo más de cerca a estos recién llegados y a la Tierra en instalaciones ocultas que no existían oficialmente. Algunos empleados observaron los informes con silenciosa satisfacción. El proyecto Cerberus ha demostrado su valía. Los agentes durmientes estaban preparados. Si la galaxia alguna vez amenazara a la humanidad, se enteraría demasiado tarde de lo peligrosas que pueden ser las especies invisibles. Pero Marcus no sabía nada de eso. Se sentó en una pequeña sala y dejó que la doctora Sarah Chen tratara las heridas que había acumulado durante los combates de la noche. Cortes, magulladuras, una costilla. Rod. Nada grave, había sobrevivido a cosas peores. Eres extraordinario, dijo el doctor Chen mientras le envolvía el brazo con una venda. Lo sabes, ¿verdad? Lo que hiciste esta noche no debería haber sido posible. Tuve un buen entrenamiento, no me refiero a eso. Terminó el vendaje y lo miró seriamente. Podrías haberlos matado a todos. Habría sido más fácil y rápido, pero decidiste no hacerlo. ¿Por qué? Marcus permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo, cuando yo era joven, tenía una hermana. Ella no era parte del programa. Ella era solo una niña ruta normal que pasó a compartir mi sangre. Ella me escribió cartas, aunque no debería haber sabido que yo existía. Me dijo que nuestro mundo ya tenía suficientes asesinos. Ella me pidió que fuera algo diferente. ¿Qué pasó con ella? Ella murió. Un accidente automovilístico. Nada dramático, solo mala suerte. Miró al suelo. Lo último que me escribió fue, sigue siendo humano, hermanito. He estado tratando de descubrir qué significa eso desde entonces. La doctora Chen no sabía qué decir, así que simplemente puso su mano sobre su hombro por un momento antes de dar un paso atrás. La teniente Kira Bass encontró a Marcus una hora más tarde, sentado solo en una sala de observación mirando las estrellas. Ella se sentó a su lado sin pedirle permiso. La Junta quiere darle una medalla, dijo. Probablemente varias medallas y un título, tal vez un planeta. No quiero medallas. Pensé, ¿qué quieres? Marco lo pensó. Hay una colonia minera en los territorios exteriores. Necesitan a alguien que mantenga su equipo. El salario es terrible y el trabajo aburrido. Kira lo miró. Acabas de salvar miles de vidas y humillaste a la fuerza militar más poderosa de la galaxia. ¿Y quieres reparar equipos de minería? Quiero volver a ser invisible. Quiero empujar un trapeador y limpiar el piso y que nadie me mire 2 veces. En eso soy bueno. Eres bueno en mucho más que eso. Lo sé, ese es el problema. Kira se quedó callada un rato. Luego formuló la pregunta que había estado ardiendo en su mente desde que lo vio por primera vez caminar a través del humo en el atrio. ¿Quién eres? ¿En realidad? Marcus se volvió para mirarla. Sus ojos estaban cansados pero en paz. Soy Marcus Cole. Nací en Colorado y crecí en una instalación que no existe. He matado a más personas de las que puedo contar y he salvado a más personas de las que puedo recordar. Pasé la mayor parte de mi vida siendo nada ni nadie. Y finalmente descubrí que ser nadie no es un castigo. Es una elección. Se levantó y miró las estrellas por última vez. Adiós, teniente. Espero que nunca más nos volvamos a encontrar, por ti y por mí. Luego se fue. 3 semanas después, en una polvorienta colonia minera en el borde del espacio conocido, llegó un nuevo trabajador de mantenimiento en un transporte de suministros. Era tranquilo y educado. Hizo su trabajo sin quejarse. Era reservado y no molestaba a nadie. Los mineros apenas lo notaron. Él era simplemente otro ser humano, haciendo el tipo de trabajo que los humanos siempre habían hecho. Nada especial, nada importante. Pero a veces, ya entrada la noche,
Se paraba junto a la ventana de observación y observaba pasar los barcos a lo lejos. Transportes de carga, barcos de pasajeros, barcos militares. Cada uno de ellos transportando personas con sus propios miedos, esperanzas y sueños. Y pensaría en una hermana que había perdido y en una decisión que había tomado y en una galaxia que nunca volvería a sentirse segura. Porque el Consejo de Hegemonía finalmente se dio cuenta de la verdad. Los humanos no eran primitivos. No eran gusanos. No eran trabajadores inofensivos. Capaz solo de realizar trabajos manuales. Eran algo mucho más peligroso. Fueron pacientes. Y ahora, en mil mundos, en túneles de mantenimiento, cocinas y bahías de carga, otros humanos invisibles realizaban su trabajo silencioso, observando, esperando, listos. Marcus Cole cogió su fregona y empezó a limpiar el suelo. En algún lugar de los rincones escondidos de la galaxia, otros cuidadores hicieron lo mismo. Y el universo contuvo la respiración.